Hola a todos, en este vídeo voy a explicaros los campos que hay que rellenar cuando queramos introducir un tipo de pregunta palabra perdida. Para ello nos vamos a la aplicación y dentro de la aplicación pinchamos en la pantalla de datos generales y dentro de datos generales pues nos metemos en la pantalla de palabra perdida. ¿Vale? Pinchamos en formulario y ya estamos dentro de los distintos campos que hay que rellenar para la palabra perdida. Aquí tenéis un ejemplo de cómo funciona este tipo de preguntas y la verdad es que con esa pantalla es bastante más intuitivo que cuando lo vemos desde Moodle. Bueno, sí es importante, si nos metemos dentro del enunciado de la pregunta, vemos la descripción y nos dice escribe el enunciado de la pregunta y entre doble corchete debes escribir el número de la palabra correspondiente, ¿vale? Si por lo que sea no tengo el banco de preguntas, lo tengo en blanco y no sé cómo hay que rellenar esto, pues siempre tengo aquí la ayuda. Pinchando en cada uno de las casillas me sale la ayuda. Entonces, lo importante en este tipo de preguntas es escribimos la frase entera y luego las palabras que queramos que salgan en un menú desplegable, hay que ponerlas entre corchetes con el número correspondiente a la palabra. ¿Vale? Entonces, si yo escribo una frase como en la playa de Cádiz nos invitaron a una pizza, comida típica de Italia, y si sumamos 2 más 2 tenemos 4, pues aquí como veis Cádiz, en vez de poner la palabra Cádiz, he puesto un 1. ¿Por qué pongo un 1? Tengo el número que tengo que poner dentro del corchete, es el número correspondiente a la palabra aquí. ¿Vale? Entonces, como veis, se ve muy sencillo. Yo como leo bien esta pregunta para revisar si está bien. En la playa de, aquí hay un 1, palabra 1, Cádiz, nos invitaron a una pizza, comida típica de, aquí hay un 7, busco el 7, palabra 7, Italia. Si sumamos 2 más 2 tenemos 11. ¿Dónde está el 11? Palabra 11, 4. ¿Vale? Entonces, de esa manera chequeo muy rápidamente si he escrito bien la pregunta. Otro ejemplo, cuando viajamos a 5, ¿cuál es el 5? Palabra 5, España. Cuando viajamos a España visitamos la Torre del Oro, que está en 2, Sevilla. Me confundí con la Torre de Pisa, que está en 7, Italia. Y luego podemos poner un salto de página, que eso lo hemos visto en otros vídeos, y luego si sumamos 1 más 2 tenemos, y no es que tengamos 10, sino nos venimos aquí a la palabra 10, tenemos 3, pero si los multiplicamos 2 por 1 tenemos 9. ¿Cuál es 9? 2. ¿Vale? Entonces, de esta manera, mi recomendación es escribir la frase entera y luego la palabra que queramos cambiarla, poner los corchetes, traernos la palabra aquí y ya luego poner dentro del corchete el número correspondiente a la casilla en la que la hayamos traído. ¿Vale? Eso por un lado para ver cómo funciona lo que es el tipo de pregunta. Ahora, dentro del menú desplegable puede aparecerme todas esas palabras en una lista desplegable o puedo agruparlas por términos, ¿no? Entonces yo aquí en este caso tengo por un lado ciudades, tengo por otro lado países y por otro lado números. Entonces las ciudades las asigno al grupo 1, Cádiz, Sevilla, Jaén y Córdoba están todas agrupadas en el nudo 1. Entonces, cuando al alumno le salga esta pregunta, donde aparezca el 5 es del grupo 2, pues saldrá la lista desplegable del grupo de la palabra 5, que en este caso es la 2, que es la de países, España, Portugal, Italia. Si en el menú, cuando aparezca esta palabra perdida, saldrá un menú desplegable con las palabras que estén asociadas a la palabra 2, que están dentro del mismo grupo que la palabra 2. La palabra 2 está en el grupo 1, pues aquí me saldrá un menú desplegable con Cádiz, Sevilla, Jaén o Córdoba. Entonces el alumno tendrá que seleccionar entre esas listas en vez de salirle todo. Si a todas las palabras le pusiéramos el mismo grupo, en todas las listas desplegables aparecería todo. Entonces, bueno, pues eso puede ser un poco más caótico, ¿vale? Pero bueno, se puede, como cada uno quiera, configurar su cuestionario. Y luego al final, si sumamos 1 más 2 tenemos o 10 o 9, 19 están todos metidos dentro del grupo 3, que son las palabras relacionadas con los números. ¿De acuerdo? Pues esta es la manera de introducir preguntas en palabra perdida. Esta opción yo nunca la había usado, pero me parece súper interesante y además muy rápida ahora de introducir, porque puedes escribir cualquier párrafo de la teoría o de los contenidos de la asignatura y cambiando palabras que sean la positiva, la negativa, que sean similares y poniéndolas aquí dentro de esta misma pregunta. Con esta misma juego de palabras puedo hacer muchos bancos de preguntas rápido. Lo único que tendría que cambiar es el enunciado de la pregunta, escribirla y cambiar la palabra cuál es la correcta.
y con el mismo tipo, número de grupos y tipo de palabras de la pregunta, pues puedo generar muchas preguntas de palabra perdida, fáciles, rápido, de una manera fácil y rápida, y además, bueno, con muy similares unas entre otras, con lo cual también más difícil que copien correctamente, que si se pasan las preguntas, pues a lo mejor con un poquito que cambies una coma o un poquito el enunciado de la pregunta y ellos no se den cuenta, pues si la quieren copiar, la pueden copiar mal. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto doy por terminado los campos que hay que rellenar para el tipo de pregunta palabra perdida. Un saludo.